Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por esta posibilidad de intercambiar información, opinión, puntos de vista y de hacerlo de esta manera porque juntos acordamos con Somos Uruguay hacer esta noche esta actividad de esta manera, con dos queridas personas que son el secretario general del PIT-CNT, el compañero Marcelo Audala, y el presidente de la Cámara de Industria del Uruguay, Washington Corral. Así estamos tratando de gobernar. Esto que fuimos aprendiendo en nuestro país, en nuestra vida, en particular en el BPS, muchas gracias a la gente del BPS por estar aquí. Y es la forma en que estamos tratando, con nuestros aciertos, con nuestros errores, de gobernar desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tratando de que la mayoría de las cosas, sin perjuicio de la responsabilidad ejecutiva que tenemos en el gobierno, y que para eso la ciudadanía vota cada 5 años y elige un gobierno y un programa de gobierno, sin perjuicio de ello, ver cómo la participación social se consolida para la gestión pública y en particular para temas tan trascendentes como nos toca en este ministerio, como es el trabajo y la seguridad social. Vamos a tratar de abordar, como estos 5 capítulos, ver un poco en qué situación estamos, que ya es bastante difundida y conocida, las fortalezas que creemos que tenemos para enfrentar esta situación, algo de cómo está el mundo del trabajo y la negociación colectiva y algunas conclusiones y temas para el futuro. La situación nacional e internacional podemos verla a través de distintos indicadores que estamos sintiendo también en el país. Un menor crecimiento de la economía del 5% de la década anterior al 1% el año pasado y previsto menos para este año, cosa que también sucede en la región y en el mundo. La rapidez con que se han dado estos cambios, el error que se ha cometido por todos los actores, ni los analistas uruguayos, ni los organismos internacionales, ni nosotros en el gobierno fuimos capaces de prever la rapidez de los cambios que se están dando. Menos comercio, caen las exportaciones y las importaciones. Hay una caída de los precios de exportación de nuestro país importantes. Y hay impactos fuertes, como sucede en la situación de Brasil y de otros, una mayor volatilidad financiera con depreciación de la moneda. Ha caído el consumo privado y la formación de capital. Sube la inflación y el déficit fiscal. Ha bajado la recaudación por primera vez, por ejemplo, de la DGI, del BPS. Perdimos 28.000 puestos de trabajo el año pasado y eso nos duele. Pero también tenemos algunas fortalezas que creemos importantes para enfrentar esta situación. Uruguay aparece primero en democracia, en prosperidad, en respeto a las reglas de juego y en menor corrupción en América Latina. Segundo, en gobernabilidad y en libertad de prensa. Tercero, en paz global y libertad económica. Y esto que hemos construido históricamente y también en los últimos años es algo valioso que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que seguir defendiendo y mejorando y profundizando. Un sistema financiero estable, consolidado, una mejora en el manejo de la deuda externa, con más plazos, con más en nuestra moneda. Las inversiones que han aumentado en los últimos años, llegando ahora al 20% del Producto Bruto Interno. Una diversidad de origen de las inversiones y del destino de nuestras exportaciones. Y algo que creo que nos atreveríamos a proponer para reflexionar. ¿Por qué aún en esta situación crecimos más que otros y nos desaceleramos menos que otros países?
Si miramos, por ejemplo, el 2015 crecimos un 1%, es menos que el 5%, pero el 1% es lo que habríamos crecido en los 100 años anteriores a la buena década pasada que tuvimos. Y países de la región tuvieron decrecimientos en su economía. Y algunas de estas cosas creemos que tenemos que reflexionar y que creemos que están como parte de esas fortalezas que señalábamos antes y como parte de algunas que como reflexión haremos adelante. Por ejemplo, un crecimiento donde en esos 10, 11 años redujimos de 4-1 la pobreza. La informalidad se redujo con un crecimiento del 64% en los registrados en BPS. Incorporamos 500.000 personas a la seguridad social. Con una mejora en la distribución del ingreso, ubicándonos en el primer lugar de América Latina, con un aumento real de salarios y pasividades superior al 50%, con un avance en el manejo multidimensional e interinstitucional de las políticas públicas, que consideramos importante junto a la participación social, cómo trabajar entre distintos organismos, entre distintos ministerios y con las organizaciones sociales más representativas, como pueden ser los empresarios, el PIT-CNT, los jubilados en su caso, los usuarios en otros casos. Este es uno de los países, no solamente de América Latina, sino del mundo, con mayor participación social en la gestión de políticas públicas. Las principales políticas sociales del Uruguay y otras políticas públicas tienen participación social en su dirección, en su elaboración, en su control. Este es un capital, si queremos hablar en esos términos, que tiene nuestro país muy valioso para encarar estas desaceleraciones y estas situaciones internacionales. La consolidación de la negociación colectiva en el país. Hace poco, hace 15 años se discutía si debía o no debía haber negociación colectiva en Uruguay. Es más, se promovían políticas contrarias a la negociación colectiva en Uruguay. Hoy creemos que la negociación colectiva está consolidada, que hay que seguirla sin duda, como todas las cosas, mejorando y profundizando, pero creemos que esta es una fortaleza del país. Imaginémonos qué podría ser cuando tenemos algunos indicadores económicos como los que hemos señalado si no tuviéramos la oportunidad de negociar, de participar, de discutir, de estar como estamos hoy acá, o como no solamente en la mesa de la conferencia, sino en la sala, compartiendo estas reflexiones y estos pensamientos. En el mundo del trabajo nos aparecen nuevos datos. Sintéticamente, aproximadamente sobre una población económicamente activa del 1.780.000 personas, tenemos 1.640.000 ocupadas y 140.000 desocupadas. Como decíamos, el año pasado perdimos 28.000 puestos de trabajo, 12.000 en la industria manufacturera y 7.000 en el agro, entre otros sectores. Ahora bien, creo que tenemos que reflexionar un poco más. Podemos ver cómo la industria manufacturera, por ejemplo, en el primer cuatrimestre de este año sigue cayendo. 0,7 en volumen físico, 8,3 en horas trabajadas, 6,9 en personal ocupado. Pero si miramos algunos otros datos, por ejemplo, entre 2011 y 2015 el Producto Bruto Interno creció casi 13%. Los ocupados crecieron solamente 0,2%. Por tanto, hubo un crecimiento importante de la economía y no tuvimos un crecimiento importante de la ocupación. Nos preocupa el desempleo, que ha subido levemente. Estamos en el 8,1 mes pasado. Nos preocupa y nos ocupa. Pero si comparamos con el promedio histórico 85-2015, ese promedio estaba en 10% de desempleo. Hay un tema que nos preocupa y nos ocupa y que estamos empezando a considerar en el gobierno y con las organizaciones sociales,
hemos iniciado algunas conferencias, algunas reuniones desde el último cuatrimestre del año pasado, que es la productividad. Imprescindiblemente necesitamos mejorar la productividad de nuestro país. Ahora miren este dato que nos aporta el Banco Mundial en un estudio reciente. El Banco Mundial estima que esa tasa promedio de crecimiento del Producto Bruto Interno que tuvimos en esa década positiva, la mitad de ese 5%, aproximadamente el 2,5%, se debe a mejoras en la productividad. Y este es un dato relevante. Hay que estudiar más, habrá que ver otros estudios, habrá que trabajarlo, partiendo de la base de la imprescindibilidad que le debemos a abordar este tema y a seguir mejorando en el mismo. En este marco, estamos en la 6ª ronda de negociación colectiva. Estamos culminando hacia fin de mes los 33 ámbitos. Estamos llamando así, para los que saben más de esto, los grupos, subgrupos. Ahora hemos abierto los capítulos, las bandejas. En 2015 tuvimos 65 ámbitos. Estamos culminando ahora a fin de mes con 33. Nos quedan unos 10 grupos y subgrupos por culminar en estos días. Pero se nos vienen 105 para los próximos 6 meses. O sea, en 16 meses tuvimos 98. En los próximos 6 meses tenemos 105. Todos vamos a tener que prepararnos para encarar esto de la mejor manera posible ante esta situación. El país lo merece, los trabajadores, los empresarios merecen que nos ocupemos de cómo encarar esta nueva instancia. ¿Qué ha estado pasando hasta ahora? De los 98 del 2015 y 33 del primer semestre, tenemos hasta ayer 88 culminados y 10 en negociación. Algunos están acá que van a estar conversando mañana y pasado. Más del 80% firmaron convenios a 3 años, la mayoría con correctivos a los 18 meses, más del 80% con una cláusula gatillo si la inflación supera el 12%. La mayoría se ubicaron en los 3 sectores que se predefinieron: dinámico, medio y con problemas. 71% con aprobación de trabajadores y empresarios. O sea, trabajadores y empresarios en 7 de cada 10 convenios acordaron y 56% han sido tripartitos. En las últimas semanas se nos produce un hecho nuevo. Esto que hablamos acá del 10% de recientes sin apoyo del Poder Ejecutivo. En las últimas semanas ha crecido los convenios en los cuales el Poder Ejecutivo se ha opuesto o se ha abstenido porque esos lineamientos superan los lineamientos propuestos. Y creo que esta es una reflexión que debemos hacer. Los aumentos promedio del 2015, hablando solamente de la parte salarial, sin otros beneficios, estamos hablando del 9,15 para el primer año, 7,82 para el segundo, 7,43 para el tercero. Pero también tenemos algunas otras cosas que nos interesa reflexionar con ustedes. Este gobierno, este ministerio viene proponiendo intensamente el fomento de cláusulas de paz, prevención de conflictos, protocolos de prevención de conflictos. Ayer homenajeábamos a ese queridísimo uruguayo que es José Pepe de Lía, que cumpliría 100 años, y él señalaba que los acuerdos son para cumplirse por los trabajadores, por los empresarios y por el gobierno. Y en ese es un tema que tenemos que trabajar. Estamos trabajando. Recordemos la discusión que se dio cuando había intentos parlamentarios de retirar la proyectada cláusula de paz en el proyectado convenio de la educación.
Dijimos, tiene que haber convenio y tiene que haber cláusula de paz. Y finalmente eso fue lo que terminó aprobando el Parlamento. Y creo que eso ha sido bueno para el país. Eso ha sido bueno para defender la negociación colectiva. Imagínense, por ejemplo, el sector privado de empresarios y trabajadores si no existieran estos mecanismos, que es uno de los incentivos importantes a la negociación colectiva. Y allí, desde el gobierno, nos paramos firme para defender, junto a importantes aliados del movimiento sindical y del movimiento empresarial, de que había que llevar adelante esa política. Creo que tenemos también alguna nueva situación. Yo le puse ahí fragmentación y puse signo de interrogación porque no sé si ese es el concepto. Creo que tal vez tengamos que pensar, pero no se nos ocurrió otro concepto que poner. Están apareciendo cosas nuevas en el mundo gremial. Y cuando hablo del mundo gremial estoy hablando del mundo empresarial y del mundo de los trabajadores. Es más habitual ahora que antes que para firmar un acuerdo tengamos que firmarlo entre 20 personas. En mi época de sindicalista la firmábamos entre 5 o 6, incluido empresario y gobierno. Es una realidad nueva. Sucede esto en el sector sindical y sucede esto en el sector empresarial. El conflicto que tuvimos en el puerto el lunes fue causado por una asociación empresarial. Aunque algunos medios lo dijeron bajito o lo pusieron en el canto de la hoja del diario. El paro del puerto, que hizo perder millones de dólares a este país, fue causado por una asociación empresarial minoritaria y diferente de la Cámara Empresarial de las Empresas del Transporte. Y nos llevó 1 día y medio a resolverlo. Hubo que apelar a la justicia, hubo que esperar la resolución de la justicia, hubo que actuar en las puertas del puerto, hubo que actuar en los alrededores del puerto, hubo que andar buscando vehículos amenazantes que andaban en la zona para que el país pudiera seguir exportando e importando su trabajo. Hemos tenido otros conflictos, por ejemplo en el Supergas, donde en algunos momentos el tema era la diferencia entre sindicatos y en otros momentos es la diferencia entre empresas o entre asociaciones empresariales. Y estas cosas con las cuales tenemos que convivir y encarar, creo que también tenemos que pensarlas entre todos. Porque los acuerdos son para cumplirse, por todas las partes. Y todos debemos ser responsables en momentos de desaceleración económica y de una situación internacional adversa, de cómo enfrentarla en esos aspectos. Por ejemplo, cómo fortalecer las organizaciones gremiales. Es importante el acuerdo que hicimos este año con las cámaras empresariales y con el PIT-CNT para la ampliación y beneficiando particularmente a los sectores empresariales del fomento a la formación en la negociación colectiva con fondos del INEFOP. Porque todos debemos estar mejor preparados, empezando por el gobierno, que nos estamos preocupando desde el Ministerio de tener permanentemente cursos de capacitación para nuestros escasos funcionarios para la negociación colectiva, pero también para los empresarios y los trabajadores. Y eso que hemos acordado tripartitamente luego de conversaciones, y acá hay testigos de primer nivel como son Washington y Marcelo, creo que es un aporte que hace el Instituto de Formación Profesional al mejor desarrollo de la negociación colectiva en el país. Lo que está significando también la importancia de la negociación colectiva en la atenuación de los impactos. Si miramos lo que sucede en Argentina,
si miramos lo que sucede en Brasil, seguramente en otros años, en otras épocas, con lo que está pasando en Brasil y con lo que está pasando en Argentina, nos estaría yendo mucho, mucho peor. Y creo que sobre esto debemos reflexionar y enorgullecernos como uruguayos, todos. Porque creo que esas fortalezas de las que ahora les hablábamos, esa fortaleza de nuestra democracia, de nuestras instituciones, de la escasa corrupción, de la transparencia, de la libertad de prensa, de lo que es el respeto a las reglas de juego, con todos los problemas que tenemos, y también de la negociación colectiva. Fíjense ustedes, uno de los grupos que tuvimos que, no me acuerdo ahora bien si abstenernos o votar en contra, porque negoció por encima de los lineamientos, es el sector rural. No es el sector, en el caso de los trabajadores, de mayor fortaleza sindical. Sin embargo, el desarrollo de este instrumento y la profundización que desde el gobierno, con una concepción que tenemos política e ideológica de impulsar la negociación colectiva, está permitiendo, por ejemplo, que sectores que no son los más fuertes del movimiento sindical puedan estar firmando convenios con poderosas e históricas organizaciones empresariales rurales por encima de los lineamientos establecidos por el Poder Ejecutivo. Esta es una forma de mirar ese proceso. Lo otro que nos parece importante es ver cómo aparecen y cómo nos capacitamos para otros temas que están fuertemente incentivándose en la negociación colectiva. Está en marcha la construcción de 2 guarderías en el sector de las bebidas. Este año hemos aprobado 2 fondos sociales, uno de los metalúrgicos y uno de las trabajadoras domésticas, que empieza este mes. Ya con la eficiencia del BPS habrán recibido los que somos empleadores de trabajadoras domésticas el aviso ese que nos llegó de cómo funciona el fondo social para este sector históricamente olvidado en Uruguay y en el mundo, y que va a permitir el fortalecimiento tanto de la organización de empleadores como de la organización de trabajadores. O lo que significa las políticas de formación. Hoy instalamos el Consejo de Formación Profesional de la Salud Privada, que es otro aspecto que queremos dinamizar en este tema. Como decíamos al principio, y como tratamos de reflejar junto a los amigos de Somos Uruguay, que mucho agradecemos esta mesa, no solamente estamos con los conflictos, no solamente estamos con los consejos de salarios, con la negociación colectiva del sector público, sino al mismo tiempo conformando una serie de instancias de diálogo que han tenido en estos cortos 16 meses, pero muy intensos, importantes resultados. Ahí tienen ustedes un resumen de normas elaboradas tripartitamente a nivel general y a nivel específico. Uruguay tiene hoy el primer programa tripartito de trabajo decente firmado en diciembre del año pasado con las cámaras empresariales y el PICNT. A nivel regional, con la participación de los gobiernos de la región, la declaración sociolaboral del Mercosur mejorada, el documento de cultura del trabajo para el desarrollo que venimos desarrollando, las resoluciones que han tomado organismos con participación social como son BPS, INEFOP, INACOP y otras organizaciones, las 2 suspensiones de la queja en la OIT acordadas tripartitamente, y ya hicimos la primera reunión para continuar el diálogo al respecto, la ley del Fondes, que ha creado no solamente un nuevo Fondes con 2 administraciones, tenemos acá la gente del INACOP, que administra una parte del mismo, y que significó todo un proceso de diálogo, la campaña que se ha lanzado en estos días, con apoyo de determinadas cámaras empresariales y de sindicatos, acerca de la formalización de los deliveries, con alta siniestralidad y con alta informalidad, la ley que nos encontramos aprobada y que teníamos que reglamentar y que para ello convocamos, más allá de las imperfecciones de la ley y de las diferencias existentes,
a todas las cámaras empresariales y al PICNT para ver cómo hacíamos un mejor decreto reglamentario, que es lo que está en funcionamiento. El reciente decreto aprobando el Convenio Internacional sobre las Agencias de Empleo, el decreto sobre alcohol y drogas en el trabajo elaborado por ese otro importante Consejo Tripartito de Salud y Seguridad en el Trabajo, que es el CONASAT. El proyecto de ley de elecciones de EPS pendiente y que se apruebe, porque si no van a venir de vuelta a las próximas elecciones y vamos a volver a tener los mismos líos que siempre, porque esto que tiene el consenso de empresarios, de trabajadores, de jubilados y con el apoyo técnico de la Suprema Corte de Justicia no fue aprobado en tiempo y forma por el Parlamento Nacional. Lo que acordamos para el uso de fondos del Instituto de Formación Profesional para la negociación colectiva y también para los centros de enseñanza pública, los seguros de paros especiales para Free Shop, Pesca y Fripur, acordados con las partes, las suspensiones del plus de aporte y actividades bonificadas para el sector de la pesca, acordado con las cámaras empresariales y con los sindicatos, el proyecto de ley de actividades marítimas también con ambas partes, el decreto de formalización de transporte de carga, que estaremos reinstalando el grupo que trabajó para esto en 2014 el próximo lunes para continuar con el proceso de formalización de este sector, y los varios comités sectoriales y territoriales de empleo que se han ido instalando y de formación profesional. Por eso es que eso que hablamos del diálogo de negociación colectiva no es solamente lo que sucede en los consejos de salarios, no es solamente lo que sucede cuando hay un conflicto en un sector de actividad de una empresa, sino también todo este conjunto de normas, de leyes y de decretos que hemos tratado antes de aprobar, antes de someter a consideración del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, de llevarlos al diálogo tripartito. Todo esto en estos 16 meses. Y la estrategia fundamental del Ministerio, que es la cultura del trabajo para el desarrollo. No hemos podido hacer este año todo lo que hubiéramos querido hacer por este tema. Pero cada minuto que pasa entendemos que es más imprescindible en el Uruguay avanzar en este tema donde hemos decaído en la calidad del trabajo y en la ética del trabajo y en la necesidad de formación permanente de empresarios y de trabajadores para mejorar la calidad de nuestro trabajo, de nuestra producción, de nuestra productividad, al tiempo de seguir mejorando el salario y las condiciones de trabajo. Allí esa definición que presentamos fue hecha por un grupo multidisciplinario, intersectorial, y es en base a que estamos trabajando. Pero hay ya algunas cosas que se están viendo como resultados. Por ejemplo, en lo que va del año, ya estamos llegando casi a la misma cantidad de personas participantes en cursos de formación del INEFOP que los que teníamos en 2014. Estamos llegando en este momento a los 17.000 personas en el primer semestre. Antes, esto es lo que se hacía por año. El año pasado ya aumentamos un 50%, llegando a 27.000 personas. Se han firmado en este año 21 convenios de formación profesional. Allí mencionamos algunos. Ustedes ven la diversidad, empresas privadas, organismos del Estado que trabajan con esto, los organismos de la enseñanza, esas 1.180 personas privadas de libertad que están capacitándose para cuando salgan, tema que también nos preocupa, como esta semana firmábamos junto al ministro Bonomi los convenios también por las víctimas de los delitos violentos en el país, o como, aprovechando que está aquí presente Carámbula, este convenio para 70 empresas con Uruguay 21, para capacitar a 1.500 personas, porque el INEFOP hoy está al servicio de los trabajadores y de los empresarios en actividad. Sin descuidar los sectores más necesitados y más vulnerables, como puede ser, por ejemplo, lo que estamos haciendo con el MIDES, para capacitar 1.500 personas en el Sistema Nacional de Cuidados que ha comenzado. Pero esto implica entender cómo, por ejemplo, el acuerdo que hicimos con la Cámara de Turismo y el Ministerio de Turismo se están formando hoy en 19 localidades del interior empresarios y trabajadores a los cuales se les está enseñando inglés y portugués, porque para desarrollar determinados
microemprendimientos turísticos en pequeños lugares del interior. Nos decían, esos pequeños empresarios, necesitamos saber inglés para cuando vienen turistas extranjeros y necesitamos saber portugués cuando vienen los brasileños. Y el INEFOP está financiando eso. ¿Por qué no? Estos son los cambios que se han entendido y que se han entendido tripartitamente cuando hicimos los cambios que teníamos que hacer en el gobierno, pero también cuando hicieron los cambios que tenían que hacer en los representantes sociales. Y una cosa nueva que también se está haciendo es el asesoramiento técnico a empresas financiado por el Instituto de Formación Profesional. La priorización que hemos dado a la formación de comités sectoriales de empleo y formación profesional que definan qué necesidades tienen de formación en determinado sector de actividad o en determinado territorio del país. No desde Montevideo haciendo la oferta, sino partiendo de la base de la demanda de qué se necesita en cada lugar de acuerdo a sus realidades para definir las políticas de formación profesional. Y allí está funcionando 9 comités sectoriales, 13 departamentales y 2 locales, algunos más, otros menos, algunos con mejor funcionamiento, otros que hay que empujarlos, pero bueno, este es el camino que queremos recorrer. Este es el camino de construcción de políticas públicas con participación social. Y permítanos en esto señalar 2 ejemplos de este año. También ejemplos de construcción 50 años después en ambos casos, tanto en la construcción como en el sector celulosa papel, que no se revisaban las categorías, que no se hacía descripción de los puestos de trabajo y fueron capaces, en el caso de la construcción, las 4 cámaras empresariales y el ZUNCA, con el apoyo de Sinterfor o ITER, organismo especializado con sede en nuestro país, que es un privilegio que tenemos, de revisar en gruesos mamotretos que terminaron haciendo todas las categorías con la evaluación de tareas y certificación ocupacional del sector. En un ejemplo de trabajo de cómo las partes pueden ponerse de acuerdo para hacer cosas que son buenas para el país, para el sector empresarial y para el sector trabajador. Y lo mismo en el sector celulosa papel. Allí también la Cámara Empresarial y la Federación de Obreros Papeleros, con el apoyo de Sinterfor, en este caso con el financiamiento también del INEFOP, la actualización de la estructura ocupacional. Y esto es un desafío que nosotros pensamos que debe pensarse y extenderse a distintos sectores de actividad. ¿Cuánto hace que en distintos sectores de actividad estamos con una descripción de tareas o una categoría de hace 30 o 40 años? Y que eso no refleja la actualización que debemos tener para un mejor manejo de la empresa y para un mejor manejo de las condiciones laborales de los trabajadores. Esto, que es parte de los objetivos que nos trazamos en la cultura del trabajo y que nos asombrábamos hace pocas semanas cuando la gente de la ANEP nos comentaba los primeros resultados de algo que anunciamos y que está siendo algo que se está concretando. Fíjense ustedes, en poco más de 6 meses, 1.800 trabajadores y empresarios de Montevideo, Canelones, Maldonado, Río Negro están culminando la enseñanza secundaria. Con un tutor gratis, financiado por el Estado a través del INEFOP, para que trabajadores y empresarios culminen el ciclo básico o el bachillerato. Y hay gente que ya egresó. Y esto funciona. Vamos a estar el próximo 12 de agosto haciendo la entrega de estos certificados, porque creemos que es un hecho trascendente para el país, de cómo se pueden lograr participativamente que gente que seguramente no tenía la esperanza siquiera de culminar sus estudios secundarios, hoy lo está haciendo gracias a una política de Estado con participación social. O también lo que está significando algo que debemos impulsar más, que debemos fortalecer más, que todavía es poco lo que estamos haciendo,
que es la acreditación de saberes y competencias. ¿Por qué no acreditarle a esa persona que hace 10 o 20 años que está ejerciendo determinada actividad el título que le corresponde? Bueno, en ese camino existen mecanismos que ha creado la educación pública uruguaya a través de la ANEP y a través de lo que es el Consejo de Secundaria y el Consejo de UTU para que esto funcione. Y tenemos el objetivo de que entre agosto próximo y diciembre del 2017 esto acceda a 5.000 personas más y lo extendamos a otros departamentos y llegar a 20.000 en el quinquenio. El programa Yo Estudio y Trabajo, un tema que por ahora es prácticamente solo para organismos públicos. No hemos logrado entusiasmar al sector privado. Quizá porque no lo hemos comunicado bien, porque no nos hemos expresado adecuadamente. Pero sí podemos decirles, quienes hemos puesto en práctica esto para jóvenes de 16 a 20 años, que tienen que trabajar y estudiar, y que ha sido tremendamente exitoso para estas 19 organizaciones públicas que en 65 localidades del país han puesto en práctica este mecanismo. Y fíjense ustedes la respuesta de los jóvenes, eso que tantas veces criticamos discriminatoriamente, que en 10 días por web se anotaron 22.000 y que solo le hemos podido dar unos 600 puestos de trabajo. Vamos a lanzar el próximo 15 de julio la 5ª edición. Esperemos que esta vez, quizá conversando más, quizá preguntando más desde el sector privado, porque incluso existe subsidio al salario a través de la Ley de Empleo Juvenil para esta norma, podamos darle más oportunidades a estos jóvenes que quieren trabajar y estudiar y que no le estamos pudiendo dar todas las oportunidades que ellos se merecen. La Ley de Empleo Juvenil que entró a regir hace un año, que también nos tocó reglamentar, ha permitido en este primer año la incorporación de más de 900 jóvenes, en su mayoría mujeres, 62%. Se interesaron, y esto sí lo destacamos, un centenar de empresas privadas en cada una de las modalidades. Creemos que esta ley, como lo decíamos en la escuela, puede y debe rendir más, pero que también esto depende de todos nosotros. Una ley que subsidia también el salario en forma importante, en general un 25% del salario, pero que incluso en sectores vulnerables puede llegar al 80% en caso de mujeres. Creemos que tenemos que comunicarla más, difundirla más, aplicarla más e interesarnos más todos. Queríamos destacar algunas cosas que también están pasando en el Ministerio que creemos que merecen su difusión en este proceso. Si miramos el año 2015, en la Dirección Nacional de Trabajo, esa a cuyo frente está, como en otras áreas del Ministerio, una dirección plural, donde hemos integrado a este queridísimo compañero proveniente del movimiento sindical que es Juan Castillo y a esta queridísima compañera que es Cristina Fernández. Fíjense ustedes, atendieron en esa área 1.902 conflictos. Se lograron 1.877 acuerdos, con 4.000 audiencias. Y esto lo atendimos con solamente 41 profesionales que además son los que atienden los consejos de salario. Esto creo que es un buen ejemplo de los servidores públicos que tenemos en el Ministerio. ¿Qué hubiera pasado si no tuviéramos esta posibilidad de negociar casi 2.000 conflictos en un año y llegar a acuerdos en el 96% de ellos? Esto no es lo que sale en los medios de comunicación. Lo que sale en los medios de comunicación es cuando no hay acuerdo. Quizá tenemos nuestra responsabilidad por no comunicar suficientemente, pero creo que estas cosas tenemos que valorar nosotros también. O lo que sucede en el trato individual, ese trabajador que va por su cuenta, solito, a hacer una consulta o buscar una conciliación antes del juicio. Fíjense ustedes que
Allí, con 27 profesionales del Ministerio, hemos atendido 40.000 consultas y 26.000 audiencias en un año. Y esto también lo queremos destacar en cómo eso funciona, como destacamos también el tema de los que hicimos el año pasado y que vamos a renovar ahora en las próximas semanas, que nos ha dado un excelente resultado, que es el convenio con la Facultad de Derecho, en particular con la Cátedra de Relaciones Laborales, donde casi 90 estudiantes están, en lugar de hacer la tesis, hacen esta pasantía final para la culminación de sus estudios, nos ayudan a nosotros en el Ministerio y tienen un aprendizaje privilegiado en la práctica, en la vida concreta, de lo que es la negociación colectiva, la negociación individual, el conflicto y de aplicación de sus conocimientos para una mejor formación donde todos ganamos en ese proceso. Otra área sustancial del Ministerio es la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social. Y en esto, felizmente para el país, aunque tengamos que seguir mejorando, tenemos buenas noticias. Vienen disminuyendo los accidentes laborales y los fallecimientos como resultado de los mismos. Ahí tenemos los datos del 2014, del 2015 y lo que va del 2016, que de mantenerse proyecta un nuevo descenso anual en el total de accidentes laborales. Lo mismo sucede en el sector construcción, donde viene descendiendo y por lo que proyectamos de este año seguirá descendiendo. Lo mismo en algo que es dramático, gravísimo, que son los fallecimientos. Y ahí tenemos la buena noticia de que este año, hasta ahora, no tenemos ningún fallecido en el sector de la construcción, cuando estábamos teniendo 14 en el 2014, 8 en el 2015. Y esto es parte de ¿qué? De unas políticas de prevención que se vienen haciendo, de lo que viene haciendo el Consejo Tripartito, el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de lo que se viene haciendo en determinados sectores de actividad con las bipartitas de seguridad y salud laboral en cada sector, de lo que ha significado el impacto de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que ha obligado a tomar medidas preventivas para avanzar en la prevención en este camino, en lo que ha sido la creciente formación de los expertos en temas de prevención, los prevencionistas. Y para finalizar, algunos temas que creemos trascendentes para seguir abordando hoy y para el futuro. Lo que decíamos de la cultura del trabajo para el desarrollo. Creemos imprescindible, al tiempo de seguir mejorando la sustentabilidad de las empresas y las condiciones de trabajo, el desarrollo de la cultura del trabajo, de la ética, de la calidad del trabajo, de la mejora de la formación de empresarios y de trabajadores. Imprescindible para el desarrollo del país. Lo que es seguir avanzando en esto que firmamos en diciembre, hace solo 6 meses, el primer programa tripartito de trabajo decente en Uruguay, que no teníamos, pero que juntos con las cámaras empresariales y el PICNT avanzamos en este camino y estamos haciendo ya una serie de acciones concretas al respecto. El estudio de la temática de cadenas de valor. Acá hay gente, por ejemplo, de la Cámara de Autopartes. ¿Cuántas veces hemos tenido que conversar, que dialogar, que negociar? Porque un pedazo del auto viene armado de otro país, acá se le hacen determinadas cosas como es los cables del tablero o el airbag o los cinturones y después sigue y se termina de armar en Argentina o en Brasil. Y esta es una nueva realidad que tenemos de la organización del mundo del trabajo que tenemos que encarar desde el punto de vista productivo, del punto de vista laboral, del punto de vista económico y del punto de vista de las relaciones comerciales. Lo que es el tema de la productividad, que consideramos imprescindible para el desarrollo del país. Somos 3 millones y pico y vamos a seguir siendo 3 millones y pico. Y Uruguay puede y debe mejorar su productividad. Pero este no es solo el tema de que los trabajadores deben tener mejor productividad. Yo creo que principalmente
es un tema también de cómo encara el sector empresarial la mejora de la productividad con políticas estratégicas que mejoren la productividad en el marco del proceso de relaciones laborales y de negociación colectiva. O lo otro que estamos encarando incluso en estos días, que son los acuerdos comerciales o acuerdos de preferencias. Se está trabajando hacia un acuerdo con Chile y estamos trabajando expresamente en la protección laboral y social de ese acuerdo. La próxima semana tendremos en la sede de la Presidencia de la República una importante conferencia con expertos de la OIT y de Chile para analizar lo que son los acuerdos comerciales o acuerdos de preferencias y la importancia que tienen las cláusulas de protección laboral y social en este camino, porque nosotros somos parte de un gobierno que no quiere cualquier desarrollo del país. Nosotros no queremos cualquier crecimiento. No queremos organizar un mundial como que se está organizando en Qatar, donde hoy ya hay 2.000 muertos y faltan 6 años para el campeonato mundial. Trabajadores muertos en las construcciones de los hoteles y de los estadios que se están construyendo. No queremos esos desarrollos, no queremos esos crecimientos. Queremos crecimiento con empresas sostenibles y sustentables, con justicia social, con igualdad, con redistribución de la riqueza, y en ese camino es que también deberemos encarar los nuevos desafíos de la desaceleración y de la situación internacional. Muchísimas gracias.